De vuelta con mucho más de Primera Página. Johnny Magdaleno, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Empresas Polar, sigue con nosotros acerca de esta situación que se ha presentado con el grupo del sindicato de Cintra Terricentro. Tengo entendido, Empresas Polar cuenta en total con aproximadamente 35.000 trabajadores de forma directa y los afiliados a este sindicato de Cintra Terricentro están por alrededor de más o menos 300, 400 trabajadores. La planta que está en este momento parada en el estado Carabobo obedece a los reclamos de este sector de Cintra Terricentro. No. Primero que todo yo justamente laboro en la planta que está paralizada, soy el secretario general de ese sindicato y queremos aclarar la situación. No tiene nada que ver la parada de Metagráfica con el problema de Cintra Terricentro, que son dos cosas muy distintas. Cintra Terricentro tenía 300 trabajadores, ya creo que no tiene ese 300, tiene como 40, 50 trabajadores afiliados a un sindicato, pero son dos cosas distintas y que hay que dejarlo bien claro. Los reclamos laborales de cada uno de los sindicatos, como tenemos autonomía, no tiene, obviamente hay que hacerlo, ¿no? Pero dentro de las cosas legales y no confundir, tratar de confundir que el problema de la agencia es el problema que tienen las paradas de planta, o en este caso de Metagráfica, porque Metagráfica, que es la única planta que surte de chapitas y gaveras al país en lo que respecta a las plantas de Polar, se paralizó. Se paralizó porque no hay materia prima, pero no tiene nada que ver con esto. De tal manera que nosotros responsablemente queremos decirle a Venezuela y al pueblo que no hay en este país, en este momento, una empresa que verdaderamente haya una cohesión entre trabajadores y empresas. Siempre van a haber diferencias, ¿no? Claro. Y hay que resolverlas, pero no es una verdad de que se le quiere sacar a Polar, o en este caso yo tengo que defender nuestro trabajo y allí tenemos un sentido de pertenencia perfectamente. Y hablando de esa defensa del trabajo, señor Magdaleno, hicieron una movilización recientemente donde un grupo de trabajadores de Empresas Polar decían que se identificaban con la empresa, pero que por sobre todas las cosas querían era trabajar y coadyuvar en la producción de bienes, productos y servicios para el país. ¿Cree usted que hay algo de sabotaje interno por parte de un grupo de trabajadores? Por supuesto, de un grupo interno y algo a sus alrededores. Nosotros queremos dejar bien claro mi posición y la posición de los trabajadores que represento, y creo que la mayoría, es no confundir y buscar soluciones, ¿no? Nosotros no queremos buscar culpables en este momento porque los culpables, bueno, ya todo el mundo sabría qué es lo que está pasando en este país. Sin embargo, nosotros queremos solucionar, no enfrascarnos en una discusión o en un problema con nadie, ni con el gobierno ni con nadie. Lo de nosotros es simple y llanamente que queremos seguir trabajando y no queremos que este tema de las paradas de algunas plantas, en este caso la de nosotros o donde nosotros laboramos, lo tomen o lo vayan a politiquear. Nosotros no politicemos el tema de trabajo porque allí sí tenemos o sea, había un problema bien grande en el país y yo creo que la gente que trabaja en Polar y la familia de cada uno, inclusive de los que están promoviendo paro en las agencias, ni ellos mismos están de acuerdo con que eso pase porque imagínate la cantidad de personas que quedarían sin empleo de paralizarse las plantas. ¿Cómo evalúan ustedes, por ejemplo, lo que ha sido la intervención, la mediación que ha iniciado el defensor del pueblo, Tarek William Saab? Vamos a escuchar parte de lo que ha expresado sobre este tema el defensor del pueblo y luego sus comentarios acerca de esta mediación. Luego de recibir la semana pasada a trabajadores vinculados a un sindicato que opera en 5 estados de la zona centro del país, he escuchado sus denuncias que consideramos particularmente delicadas porque no solamente tenía que ver directamente con el tema laboral, con el tema de trabajadores, sino también con violación a garantías constitucionales al secretario general del mismo, de nombre Juan Rodríguez. Primero, hablar como venezolanos, como venezolanas, dialogar de forma constructiva. Hay un problema de carácter laboral, obviamente trabajado, desarrollado por estas organizaciones de trabajadores desde el año incluso 2013. La empresa no ha querido reconocer a ese sindicato a pesar de que inicialmente tenían adelantado 14 cláusulas aprobadas. De pronto hubo una intempestiva levantamiento de dicho diálogo que llevó a este conflicto al día de hoy. Debo destacar que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Trabajo, también ha recibido las denuncias de estos trabajadores de la zona centro de la Polar y
reconocieron, le dieron la representatividad, consideraron, evaluaron los afiliados que tiene este sindicato y dijeron que no solo era mayoritario, sino representativo. Es el órgano competente que puede calificarlo. Parte de lo que expresaba el defensor del pueblo Tarek William Saab acerca de esta situación que ha presentado en el estado Carabobo Empresas Polar. ¿Qué opinión le merece la mediación que ha intentado realizar el defensor del pueblo y los pronunciamientos que ha realizado? Bueno, lo primero que queremos ahí decirles que, bueno, yo no soy, a mí no me han invitado para ese tipo de reuniones. El defensor del pueblo tiene que defender al pueblo, no defender un grupo, ¿no? Yo creo que son dos cosas distintas, hoy te repito. La paralización de las plantas o de la planta en la cual yo laboro y podría ser una cadena, es producto de la materia prima que no está. El problema de Cintraterricentro es otro. Y de tal manera que si vamos a entablar un diálogo o una conversación con el defensor, debería también de tomarnos en cuenta a nosotros y producirse un diálogo o que ellos también intercedan para que esa materia prima que está o esa divisa lleguen a los proveedores y seguir trabajando. Porque ¿Han solicitado ustedes alguna cita con el defensor, ya que dicen que no han sido invitados? Nosotros no hemos solicitado ninguna cita porque lo que sí hemos solicitado es una reunión con el gobernador del estado de Carabobo, que estamos pidiendo y en este medio lo hacemos, o con el que hace las veces de él, que es Héctor Breña, y 60 cartas han sido llevadas o entregadas al gobierno nacional para que revise la situación de las plantas de Empresas Polar y ninguna ha sido contestada. Yo quiero decir bien claro, porque aquí cuando decimos Empresas Polar no se habla nada, se habla de trabajadores en conjunto, ¿no? Y hay que tener verdaderamente responsabilidad en esto cuando hacemos ese tipo de denuncias y cuando hacemos ese tipo de pedimentos, porque los trabajadores que hoy me están viendo ya en Valencia, en Metagráfica específicamente, y los de Polar, los que trabajan, la gran familia Polar, están claramente identificados con el discurso, con lo que yo estoy planteando en este momento, como lo es que se bajen las materias primas cada una de las plantas. Señor Magdaleno, hay comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Steninf Olivares está lista para presentarlos. Les vamos a solicitar, por favor, su colaboración con respuestas bastante cortas para darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Steninf. Así es, Gabriel. Vamos a iniciar de inmediato para el señor Magdaleno con un comentario del señor Jesús Eduardo Jaime. La razón de ser de Polar es cerveza y malta. El resto de productos son un desvío de dólares al comercio para amparar el licor. ¿Qué le responde, señor Magdaleno? No, bueno, fíjate. Yo creo que aquí es un sentimiento nacional este trabajo, ¿no? La cerveza y malta es una de las plantas que en este país existe, por supuesto el alimento está dentro del grupo de Empresas Polar. Nosotros en este momento queremos responsablemente decirle que las afectadas ahorita es cervecerías y en la parte de cerveza y malta, y eso también tiene un fin común. Los trabajadores son prioridad para nosotros y nuestros puestos de empleo. Eso lo vamos a seguir defendiendo con nuestra familia, inclusive en la calle. Otro tuit del señor Francisco Javier. ¿Cómo es posible que un pseudo sindicato minoritario de Polar está haciendo estragos con la empresa y el país? ¿Qué le responde? Bueno, fíjate, yo lo que le hago un llamado a los compañeros, los camaradas de Cintraterricentro que se enseñen en este sentido y que no traten de perjudicar a los demás. Ni ellos mismos ni su familia se cree el cuento de que las plantas se van a paralizar por un problema laboral. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es simplemente de materia prima y de divisas el problema que hay en la mayoría o que va a haber en la mayoría de las plantas. Por aquí le pregunta el señor Antonio Pinto. Señor Magdaleno, ¿a usted le gustaría que la Polar pase a manos del gobierno? ¿Los sindicalistas estarían contentos? Le preguntan. Ni siquiera ellos mismos. Ellos saben que aquí en este país ninguna planta que hemos administrado ha funcionado. Aquí en este país se necesita gerencia y nosotros verdaderamente tenemos sentido de pertenencia. Aquí hay que decirlo bien claro. Si estábamos mejor antes de trabajar en Polar o en este momento que estamos ejerciendo un cargo, yo tengo por lo menos 20 años laborando en Empresas Polar y me siento identificado con un sentido de pertenencia recíproco aquí, mi familia, mis hijos y mis nietos saldrán adelante y tenemos que defender esto todos los venezolanos porque es un sentimiento nacional, no es estarle haciendo una propaganda a la empresa, es que es la realidad hay que decirla y hay que ser objetivo en este caso. Acá le pregunta Pedro González, todos los problemas económicos de empresas es la no liquidación de divisas. ¿Quién entonces tiene la guerra económica?
Bueno, fíjate, nosotros por eso te decíamos que no queremos politizar el tema de los trabajadores y el gobierno debería sentarse con los dueños o los empresarios y con los trabajadores, que somos la base fundamental. Que nosotros estemos en este momento solicitando la materia prima y la divisa es porque es eso lo que verdaderamente estamos viviendo. Nosotros somos los que estamos en las máquinas laborando y sabemos que se acabó la materia prima y por eso simplemente se paralizan las plantas. El señor Eliacid Martínez le pregunta, salsas y untables, aunque sí hay falta de materia prima, ¿la empresa juega la política porque pudo solucionar sin afectar al trabajo? Le pregunta. Salsa y untable tiene una parada en la parte de la línea de mayonesa, ¿no? Y hay que recalcar que, fíjate, de una u otra manera, el Polar tiene muchos productos regulados. Y cervecería, en cierta forma, podría ser un colchón, un sustento pues, de esas plantas de alimentos que tienen productos regulados. Pero en el caso concreto, no queremos que se paralice ninguna planta. Somos solidarios con los trabajadores que tengan una reclamación laboral en cualquiera de las plantas, pero eso sí, con la vía del respeto, los sindicalistas aquí, los que eran primitivos, se determinaron. Aquí hay que conversar y no confundir a la gente, porque los que están viéndome hoy en este programa tienen que entender y saber que la verdadera razón de nosotros es continuar laborando en empresas Polar, que inclusive, hay que decirlo con propiedad, tenemos hasta un plan de jubilación que no tiene ninguna empresa privada en este país y eso nosotros no lo podemos perder o dejar así, nada más porque 2 personas o 3 personas traten de politiquear el problema, que no es la situación verdadera. Los trabajadores de Polar, y en este caso de Metagráfica, hoy están ahí en la puerta de la planta porque fuimos 153 trabajadores, estamos hoy con el cobro de salario básico, ¿verdad? Porque se paralizó esa planta. Sin embargo, corre el riesgo San Joaquín, Cortijo, Modelo y Oriente de quedar en la misma situación porque la planta que surte a todo el país de Chapita o de Tapa es Metagráfica y ya tiene hoy 8 días paralizada. Se acabó lo que se va a decir, no arrancamos la planta en estos momentos. Señor Magdaleno, por razones de tiempo, un último comentario del señor Manuel Castillo. Los precios regulados de los productos del Grupo Polar son irrisorios y no permiten discutir un contrato generoso. ¿Hay que revisar precios? Le preguntan. Ahora, fíjate, los precios tienen que revisarse, pero fíjate, los contratos colectivos sí se discuten o se negocian. Pues nosotros hemos discutido todas las convenciones colectivas, tenemos un año que terminamos de discutir la convención colectiva y claro, obviamente, si tú no tienes una planta paralizada, no vas a poder lograr ningún tipo de beneficio. Yo creo que la situación verdadera o la verdadera razón de esto es que nos sentemos todos, pero que nos tomen en cuenta nosotros como trabajadores, que somos la base fundamental de las plantas para que entremos en ese diálogo y que todos digan la verdad, no estemos confundiendo a la gente. Nos quedan solo 30 segundos para despedir la entrevista, señor Magdaleno, pero me gustaría conocer si además de las materias primas en torno al sector de chapas, gaveras y tapas, podría darse una situación de escasez de otras materias primas que afecten la producción en las plantas. ¿Cuáles son esas materias primas? La parte de la malteada en San Joaquín tiene le queda un mes de stock, eso se va a paralizar también y además, si nosotros no surtimos de tapas a las plantas, igual se paraliza. De esta manera que el llamado es ese, no politicemos el problema, vamos a buscarle soluciones al camarada Nicolás Maduro, que ellos saben qué es lo que está pasando, no queremos sino eso, trabajar. Muchísimas gracias, señor Magdaleno, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Johnny Magdaleno, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Empresas Polar, a quien agradecemos la gentileza por haber compartido estos minutos con nosotros.